Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a ver un texto que está en el libro de Zagrebelsky, que se llama El derecho dúctil, el texto del capítulo 2, como les indiqué en la página. Además, les dejo un link de un video de solo 9 minutos en el cual Rodolfo Vigo, un docente de la casa, también hace una especie de análisis muy somero, pero muy interesante, en la comparación entre Estado de Derecho y Estado constitucional, que es uno de los principales temas que vamos a ver con este texto también. Este texto quizá es un poquito más complejo que el anterior, pero es un autor bastante interesante y podríamos decir que es uno de los más citados o de los más seguidos en algunas de sus ideas con respecto a toda la corriente neoconstitucionalista, constitucionalista crítica, eh, como quiera denominarse. O sea que es bastante interesante. Bueno, vamos a introducirnos, pero primero recuerden, esto no es una clase, sino la idea es darle una guía de lectura explicada muy brevemente, muy someramente en un video que le trato de hacerlo lo más corto posible. Nos vamos a ver los viernes a las 14 horas, viernes 14 horas en Zoom, en el cual vamos a discutir todo lo que ustedes quieran saber acerca de estos textos y de los temas que les interesen. En el tema anterior que charlamos era el Estado moderno, como habíamos hablado, ¿no? Ahora bien, ese Estado moderno comenzado justamente con la modernidad, recuerden, el paso de la Edad Media a la modernidad podemos ubicarlo en el siglo XV, a la vez se subdivide y clasifica en diferentes tipos de estados hasta la actualidad. En Zagrebelsky lo que dice y nombra es lo que hace gran parte de la doctrina de las ciencias jurídicas y las ciencias políticas en tres tipos. El primero, el Estado absoluto, es decir, aquel que surgió como respuesta a la Edad Media, el Estado de la fuerza se le llama también, cuyo poder principalmente predominancia estuvo durante el siglo XVII y XVIII. A esto lo acompaña, y principalmente con el surgimiento de las revoluciones, la revolución inglesa quizá en el siglo XVII, pero ya sin lugar a dudas con la revolución francesa del XVIII, y quizá con también la influencia norteamericana, lo que es el que él llama Estado liberal de derecho, que es lo que se denomina generalmente Estado de Derecho, lisa y llanamente, lo llaman liberal de derecho para fortalecer ese concepto, que es el del siglo XIX, principio del siglo XX, y que en definitiva también algunas ideas del mismo se enseñan y se conciben el día de hoy. Y un tercer tipo que es el Estado constitucional o el Estado constitucional de derecho, algunos llamado el Estado social de derecho también, con algunas similitudes y diferencias. El Estado fuerte de derecho, le dice Ferrajoli, Estado de derecho fuerte o Estado de derecho débil al Estado liberal de derecho. Ferrajoli es otro autor interesante sobre el tema, tienen un texto en la bibliografía adicional. Pero como les decía, estos son tipos ideales, lo que vamos a ver, mezclado con la historia real, es decir, con los verdaderos, con el reglamento acaecer de los hechos y de lo fáctico. Este juego de tipo ideal y tipo real nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. El mismo Zagrebelsky también lo aclara, ¿no? Hay contradicciones, hay idas, hay venidas y hay cambios. Pero bueno, a la hora del análisis lo que tenemos que hacer es simplificarlo en tipos abstractos, porque si no se hace inabarcable. Bueno, yendo específicamente al Estado liberal de derecho, en primer lugar, lo que nos dice Zagrebelsky es, bueno, el Estado de Derecho en realidad es un concepto total y absolutamente amplio y elástico, el cual ha servido para conceptualizar un sinnúmero de fenómenos hasta contradictorios entre sí. Es por eso que es complicado hablar y dar una definición de Estado de Derecho, porque se ha utilizado tanto para las democracias más o los estados más liberales hasta para los estados totalitarios en la Alemania nazi, por ejemplo, o la Italia fascista.
Es por eso que es un término muy elástico y muy abierto, que hay que tomar con mucho cuidado y hay que empezar a desentrañarlo analíticamente. En primer lugar, el elemento básico del Estado de Derecho, lo marca Gustavo Zagrebelsky, es el principio de legalidad. ¿Y qué significa el principio de legalidad en este concepto? Principalmente la primacía de la ley. La ley es la fuente formal de derecho primogénea, suprema y por excelencia prácticamente llevada a ser la única. Esta concepción nosotros las tenemos también muy arraigada. ¿La ley qué es? La ley como el producto del trabajo legislativo en cabeza del poder legislativo, justamente, que es quien se entroniza luego de la Revolución Francesa en el órgano representativo de la soberanía popular. Es un pensamiento fuertemente democrático también, pero que por sobre principalmente el poder judicial y intentando socavar el poder del Ejecutivo, que en ese caso podríamos asimilarlo al monarca. Además, otro elemento que marca es la relación del ciudadano y de la administración respecto al mandato legislativo. ¿Esto qué quiere decir? Brevemente. Durante el Estado liberal de derecho, el ámbito de autonomía del ciudadano era ilimitado. Es el principio de la libertad total, salvo que el mandato legislativo taxativamente prohíba. Este es un principio constitucional. Todo lo que no está prohibido está permitido. Este es el mandato básico hacia el ciudadano que tiene el mandato legislativo en un Estado de Derecho. Solamente el derecho puede limitar ciertas libertades de las personas específica y taxativamente mediante el mandato legal. Si no lo hace, no está permitido. Y con respecto a la administración, es lo contrario. Es decir, la administración solamente puede hacer aquello que la ley manda a realizar. También con la idea de minimizar, de achicar el Estado lo máximo posible. Recuerden que surge como respuesta a un Estado absoluto y omnipresente, en el cual este principio de relación ciudadano y administración con respecto a lo legislativo era totalmente la contraria. Además, en el tercer punto dice, la ley, esta ley suprema, todopoderosa, ley que todo lo puede, tiene los caracteres de generalidad y abstracción. Principalmente generalidad es que es la misma para todos. Este claramente es un principio básico de igualdad que pregonaba las revoluciones antimonárquicas, la Revolución Francesa como ejemplo máximo de eso, y la Revolución burguesa también. El ejemplo clásico y más conocido y más simple es el de la Revolución Francesa. Por lo tanto, la ley es igual para todos. No puede haber a la vez una ley específica para una persona o grupo social específico. Eso violaría en este sentido el mandato de igualdad y violaría también la división de poderes en otro sentido, ya que para los mandatos especiales o particulares está el Ejecutivo. Y además abstracta porque es ilimitada en el tiempo. La ley, en principio, estos elementos seguramente los siguen dando y se siguen dando en la introducción al derecho, es abstracción porque tiende a la ilimitud en el tiempo, ¿no? El tiempo no limitada, ilimitud, la palabra no existe. Y esto tiene que ver con el elemento 4, que vemos que es la homogeneidad del derecho legislativo también. ¿Qué dice Zagrebelsky? El poder legislativo fue la entidad en la que representó la victoria burguesa de las revoluciones burguesas, y estaba representado justamente por esa clase. Por lo tanto, también la ley era el instrumento de poder básico y era un instrumento general y abstracto, porque representaba solamente a esa clase. Por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, los trabajadores,
no se encontraban representados en la ley, porque no se encontraban representados en el poder legislativo, porque no tenían derecho a voto, ni siquiera. Además de que no tenían el poderío económico. Y es aquí que se entroniza el proceso de codificación. El Código Civil francés de 1804 es la representación de esta homogeneidad del derecho, de esta generalidad del derecho, de esta abstracción del derecho, de este entender al derecho y a la ley como un sistema perfecto de normas, coherente, unidireccional, a la cual además el judicial, el juez, solamente tiene que interpretar prácticamente mediante silogismos lógicos, no tiene ningún nivel de trabajo sobre la ley. La ley lo puede todo, nuevamente repito ese concepto que es clásico y que seguimos mamando, por lo menos las universidades y la doctrina jurídica lo siguen mamando mucho. Todos estos elementos que se te interrelacionan, como ves claramente, desembocan lo que es, o se puede definir como el positivismo jurídico. El positivismo jurídico, que entiende al derecho solamente como la creación humana vía la ley principalmente, es decir, solamente el derecho es aquel que está puesto, y esto va de la mano con la formalidad del derecho mediante la formalidad de la ley. Este positivismo jurídico, ortodoxo si se quiere, puede traer serios inconvenientes. Y aquí viene el juego también, por ejemplo, con los totalitarismos. Por ejemplo, la Alemania nazi se dice que violó el derecho, claramente violó el derecho. ¿Y cómo lo violó? Pero no la ley, porque la ley amparaba y justificaba los actos violatorios de derechos que había realizado el régimen nazi, por ejemplo. Es por eso que a partir justamente de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la crisis económica del 30 y demás, empieza a gestarse un nuevo concepto de Estado de Derecho que va a tener otras variantes a este. En primer lugar, hay que separar a aquellos que opinan que el Estado constitucional de derecho no es más que una extensión del Estado de Derecho, en el cual la Constitución viene a prevalecer por sobre la ley, por lo tanto es prácticamente una extensión del Estado de Derecho, pero sigue teniendo las mismas características que antes nombramos. Ahora bien, Zagrebelsky y muchos otros dicen que el Estado constitucional de derecho representa una transformación del Estado y de sus principios de construcción jurídica filosófica. Entre los principales cambios, el primero que tenemos que mostrar, y el primero que diseña, esto está todo espejado con los puntos anteriores. El punto 1 habla de la ley y la Constitución. ¿Qué quiere decir? La Constitución, durante el siglo XIX principalmente, la Constitución no tenía una prevalencia jerárquica por sobre la ley. La Constitución la tenía como un programa principalmente, todavía hoy se habla de normas programáticas y operativas en la Constitución, pero sobre todo durante el Estado liberal de derecho, la Constitución era casi de la misma jerarquía o cuestiones diferentes con la ley no estaba condicionada por la Constitución, pero en el Estado constitucional de derecho, la ley sí está sometida a la Constitución. Y no solamente de un punto de vista formal o sintáctico, es decir, que las leyes se emitan tal como la Constitución dice que tienen que emitirse. Porque ahí tenemos una relación formal solamente. También materialmente en lo que se llama la rematerialización de la Constitución. Es decir, la Constitución posee normas materiales cuyo contenido, cuya semántica debe ser respetada y no puede intervenir la ley. El espacio de lo no decible, dice Ferrajoli. La ley no puede ni legislar sobre la Constitución, sobre lo que la Constitución no deja de legislar materialmente, ni dejar de legislar sobre lo que la legislación manda a legislar.
respecto al punto de la administración y el ciudadano frente al mandato legislativo, lo que ocurre es que se morigera este principio de la autonomía amplia del individuo y la autonomía limitada del Estado. Por un lado, con respecto al Estado, comienza a tomar una función mucho más garantizadora del derecho, mucho más social del derecho, mucho más de mayor intervención para poder garantizar los derechos y los derechos materiales de todo ciudadano y ciudadana. Por lo tanto, tiene una amplitud de competencias que ya no está tan limitada específicamente por el mandato de la ley. Es decir, el mandato no es que el Estado solamente va a poder hacer, trabajar la administración sobre lo que la ley especialmente manda, sino que ya tiene principios constitucionales básicos sobre lo que tiene que trabajar y ya tiene competencia para hacerlo. Y por otro lado también se morigera la cuestión para los individuos, es decir, ya no es esta libertad absoluta, amplia, al cual solamente puede ser limitada específicamente por la ley, sino que aparecen nuevos desafíos del derecho, nuevos principios constitucionales que en algunos esquemas, en algunos elementos, limita esas libertades individuales. Por ejemplo, con la propiedad, ahí le pongo 3 ejemplos. Por ejemplo, el uso de la propiedad, conceptos como la función social de la propiedad comienzan a aparecer en el mundo, con respecto con el mercado y la economía también, digamos, la no libertad económica absoluta, sino que existen limitaciones hacia lo individuo que no puedo hacer, y ni hablar, que en realidad los 3 elementos se relacionan, mercado, propiedad y ambiente, ni hablar de las cuestiones ambientales. Uno de las grandes en cambios jurídicos que producen grandes cambios en el derecho y en el Estado, que es que limita y tiende a formar una nueva relación entre los individuos, entre los particulares y la ley. Además, esa generalidad y abstracción de la ley, de la cual era tan total y absoluta en el concepción anterior, comienza a cambiar mucho y ya no es ni tan general ni tan abstracta, sino que comienza a representar también los intereses grupales, sectoriales, que no se veían representados en el Estado liberal de derecho. Por ejemplo, la cuestión de la clase trabajadora, cómo empieza a tomar poder en el Estado y comienza a emitir normas sectoriales en defensa de este sector, pero ni hablar la cuestión de género y de todo tipo de sectores que no se encontraban ni siquiera visibilizados en el Estado liberal de derecho, y que genera también lo que es la heterogeneidad del mismo derecho. Ya esa homogeneidad de la cual hablábamos ya no existe. Hoy día la ley y el derecho en general se ha contractualizado, dice Zabrevelski, hay muchos intereses involucrados en el medio, y ya ese derecho unidireccional es imposible, además de la complejidad de muchos sectores sociales y el nivel de autonomía normativa que tienen esos nuevos sujetos, no sé, por decir, la actividad sindical, los colegios profesionales. El derecho ya no es tan simple, no puede analizarse desde sus fuentes formales solamente. Estos elementos confluyen en lo que sería, ahí lo titulé yo, ese término no lo usa Zabrevelski, que es el positivismo crítico, el neopositivismo, es decir, una nueva concepción del Estado constitucional, en el cual prevalece la Constitución y prevalecen sus principios y valores frente a los de la ley y cualquier otra actividad del Estado, en el cual también, en general, se da más prevalencia al judicial como
como órgano, como poder que busca garantizar estos principios materiales de la Constitución, y le da una nueva significancia al tema de la relación entre cierta moralidad pública, ciertos principios básicos constitucionales y su relación con el derecho y su inclusión en el derecho, de lo cual Vigo algo dice en el video que les dejé. También les dejo un texto de Ferrajoli entre la bibliografía complementaria, si les interesa, voy a incluir otro texto de Vigo también, de Rodolfo Vigo, para que tengan algo más cercano dentro de la bibliografía en complementaria, y espero que le haya servido, y nos vemos en la semana, y el viernes 14 horas, recuerden, les voy a enviar el link para el Zoom. Que tengan buena semana.